Salmo 91, estamos estudiando las promesas de Dios y hoy vamos a estudiar una promesa más del Señor y es la parte 1, no podemos estudiar el Salmo 91 o el que habita al abrigo del Altísimo en una sola parte, es parte 1, Dios nos permita, si Él lo tiene a bien, el próximo domingo pudiéramos estudiar la parte 2. El tema de hoy se titula: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a ver a qué se refiere todo esto. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 6. ¿Estamos listos ahí? Amén. Damos lectura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hasta ahí lo vamos a dejar. Acompáñeme a orar, que el Señor nos guíe y que la Biblia dice que Dios preparó el corazón de Lidia para recibir la palabra. Oremos eso, que Dios prepare nuestro corazón, que Dios abra nuestro corazón dispuesto a recibir la palabra. Padre, aquí estamos, Señor. Estamos para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, para escuchar tus promesas. Prepara nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra, listos para recibir el consejo que tú tienes y puestos también, prontos para poner en práctica, en obediencia, lo que tú nos enseñas. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Guíame. Dame gracia, sabiduría, entendimiento para trazar, para explicar, para vivir esta palabra. Y ayúdanos a todos para que tus planes y propósitos sean cumplidos, que no haya tropiezo de parte nuestra. Ayúdanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. El Salmo 91. Este es un salmo de protección divina. Este es un salmo maravilloso de las promesas de Dios. Hay una protección ante las acechanzas del enemigo y sus aliados, pero también hay protección cuando Dios ejecuta juicio sobre la tierra. También hay protección de Dios cuando Él ejecuta juicios contra la humanidad, contra la maldad. Él protege también a sus hijos. Por un lado, Satanás y sus demonios miran que cuando una persona decide obedecer a Dios, el reino de las tinieblas mira una amenaza para el reino del mal. Ellos miran eso. ¿Por qué? Pues aquella persona que decide obedecer a Cristo también reflejará a Cristo y al reino de Dios. Será sal en la tierra, será luz en las tinieblas. Satanás lanzará toda su furia contra aquella persona con sus planes más perversos para dañar a los hijos de Dios. Por otro lado, como explicábamos, también Dios hace juicio sobre la humanidad, donde Él, el Señor, cuida a los que se refugian en Él. Recordemos las plagas de Egipto, aquellas plagas que fueron enviadas cuando Dios envía a Moisés y a Aarón para que lideraran al pueblo de Dios para sacarlo a la tierra prometida. Pero envió plagas. Incluso una de las plagas fue la mortandad de los primogénitos. Pero Dios guardó, Dios cuidó a los que en Él se refugiaban. Todo esto lo puede encontrar en el Éxodo del capítulo 7 al capítulo 9. Recordemos también la protección de Dios a Noé y a su familia. La protección de Dios para Lot, ¿verdad? Aunque su esposa volteó para atrás. La protección para los jóvenes en el horno de fuego, Daniel en el foso de los leones.
Aunque en ocasiones Dios permite que sus hijos seamos tocados por algo sacudidor, entre sus planes están y hay propósitos. Aún ahí estaremos bajo la sombra del Omnipotente. Job fue sacudido, pero estaba bajo la sombra, estaba morando al abrigo del Altísimo. Pedro fue sacudido, pero Jesús había rogado. Ya Jesús había pasado un tiempo hablando con el Padre acerca de Pedro y había rogado. No dijo oraré, dijo ya he orado por ti. Estaba bajo la sombra, estaba morando bajo la sombra del Omnipotente. Aquel joven Esteban fue muerto a pedradas, pero estaba bajo la... Pero ¿cómo es que estaba bajo la sombra de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, si murió a pedradas? Su fe quedó intacta, su fe aún se fortaleció al ver los cielos abiertos y mirando al Hijo del Hombre. Es algo maravilloso. Dios estaba ahí y Él tenía planes en medio de todo eso. Ahora, vamos a entrar un poco más a profundidad de lo que es el estudio del Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo maravilloso de protección divina. La pregunta aquí es, ¿quiénes son los que disfrutan de esta protección divina? ¿Quiénes son? ¿Es cualquiera? Los hijos de Dios. Yo he sabido de gente que tiene el Salmo 91 como amuleto, abierta su Biblia en este salmo en sus casas al entrar y lo agarran como amuleto, lo ponen abierta en sus recámaras como amuleto. Va mucho más allá de eso. Hoy vamos a ver qué es lo que se refiere. Leemos el verso 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escúcheme bien, por favor. Es muy diferente habitar en una casa a esporádicamente visitar una casa. Vuelvo a repetir esto. Es muy diferente habitar en una casa a esporádicamente ir y visitar alguna casa de alguien. Hay una en la que tú habitas y hay otras que las que visitas, pero hay una en la que habitas. La casa donde moras, irás a trabajar, pero vuelves ahí. Irás de compras y vuelves a tu casa, vuelves a la morada. Irás a visitar a algún familiar o algún amigo, pero vuelves ahí porque ahí es donde moras, ahí es donde vives. Aún cuando hayas pasado las mejores vacaciones, los mejores días en el mejor hotel del mundo, en la mejor playa, la mejor cama que hayas tenido, al regresar a tu casa entrarás y dirás: nada como mi casa, nada como mi cama. Qué bueno es que estoy en mi casa. ¿Por qué? Porque ahí es donde moras, ahí es donde vives, es ahí donde tú tienes esa morada. Esa morada es donde tú miras las primeras horas del día y las últimas horas del día. Es ahí donde te acogen, ahí en la morada. Es ahí donde pasan los mejores momentos. De la misma manera, es muy diferente visitar el abrigo de Dios a morar en el abrigo de Dios. Porque hay quienes visitan el abrigo de Dios esporádicamente. ¿Y qué tan esporádico? Algunos muy esporádico. Pero hay quienes les agrada morar, les agrada vivir en la presencia de Dios, en el abrigo de Dios. Hay quienes aman el abrigo de Dios. Hay quienes se desesperan por el momento del abrigo de Dios. Y hay quienes puedan decir de la misma manera como aquel que dijo: nada como mi casa. Hay quienes puedan decir realmente desde su corazón: nada como el abrigo de Dios. No hay nada como estar bajo el abrigo de Dios. Amo estar en la presencia de Dios. Hay quienes solamente visitan el abrigo de Dios. Hay quienes les gusta vivir en el abrigo de Dios. La promesa de que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente va mucho más allá de lo que muchos creen que es como un solo amuleto. ¿Quiénes son los que gozan de esta bendición? Al que le gusta morar ahí.
En el verso 1 dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Al final, leyendo un artículo por ahí, encontré que alguien dijo que para poder estar bajo la sombra de alguien, de algún amigo, de alguna persona, se necesita caminar muy pegadito a esa persona para poder estar. Para poder estar bajo la sombra del Omnipotente, se necesita estar muy pegadito, caminar muy pegadito a la sombra del Omnipotente. ¿Quiénes son los que gozan de esta bendición? ¿Los hijos de Dios? Sí. ¿Todos los hijos de Dios? ¿Todos les gusta? ¿A todos los hijos de Dios les gusta? No a todos. Somos hijos de Dios y por su gracia, pero hay quienes aman la presencia de Dios. En el verso 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y aquí da la idea de aquellos tiempos de la antigüedad, cuando los lugares, las ciudades eran amuralladas y los castillos donde moraba, donde vivía el rey, eran protegidos. Y en aquellos tiempos de guerra, los reyes confiaban en sus castillos y en sus murallas ante los ataques del enemigo. El que habita con Dios, el que camina junto con Dios, el que está pegadito a Dios, este tendrá la más certera confianza del cuidado de Dios. Este tendrá ahí. Ahora, diré yo a Jehová, dice, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Gente que camina confiados porque saben que Dios tiene cuidado de ellos. El verso 3, dice, Él te librará del lazo del cazador. Hay trampas que algunos cazadores cazan algunos animales y la forma de cazarlos es poner un lazo en ellos, en el camino. Pero para poder que entre por el lazo, detrás del lazo ponen una carnada muy atractiva. El cazador cierra todo el acceso para llegar a la carnada. Cierra todo el acceso. De alguna manera el cazador cierra el acceso y deja un solo acceso para llegar a la carnada. En ese acceso pone un lazo. Cuando el animal, la presa, pone una patita en el lazo, pone también algo frágil que active el lazo y ¡bum!, queda atrapado. Aquí da la idea de ese cazador. Vamos a ver, aquí habla de la protección de Dios ante la maldad del enemigo, la maldad de Satanás, del reino de las tinieblas, el cual usa también a personas perversas guiadas por él, por el príncipe de la potestad del aire. Dios libró, como mencionábamos hace un momento, a aquellos jóvenes del horno de fuego. Dios libró a aquel joven también, aquel Daniel, de la boca de los leones. Libró a David del gigante. Aunque a veces Dios permite que seamos tocados, pero con algún propósito, Dios nos libra. Vamos a ver que esta parte de la Escritura también habla del lazo que Satanás pone como una trampa también en la vida espiritual, a la vida de los hijos de Dios. Pone un bocado atractivo, cierra el acceso y deja un lugar. Nosotros somos tentados en varias cosas, en la avaricia, en la lujuria, en todo lo concerniente a la concupiscencia, los malos deseos de la carne. Habrá momentos en que seamos tentados, pero si moramos al abrigo del Altísimo, si habitamos, si estamos cerca de Dios, Dios promete en su palabra que Él nos librará del lazo del cazador. Es por eso que parte de la oración en el Padre Nuestro dice: líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, líbrame del mal, Señor.
Aquel hombre que ora a Dios y le dice: Padre, ayúdame. Tú conoces mis debilidades. Tú conoces que soy dado a quedarme viendo un video que no está conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, fortaléceme. Tú conoces mis debilidades, que fácilmente exploto en la ira. Ayúdame, Señor. Pero si aquel hombre o aquella mujer no pasan tiempo pegadito con Dios, no buscan a Dios, no aman la presencia de Dios, difícilmente la persona será librado del lazo del cazador. Está la tentación. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Cuántos han leído eso? La pregunta es: ¿qué entendemos por todo? Todo. En una ocasión alguien me pregunta: pastor, ¿usted cree que el Señor Jesucristo, alguna mujer por ahí se le arrojó como para? Bueno, la Biblia dice que fue tentado en todo, mas sin pecado, mas no cayó. Satanás no tuvo respeto del Señor. ¿Tienes hambre, Jesús?, le dice en la tentación en el desierto. Toma esta piedra, que no eres todopoderoso para decirle a esa piedra que se convierta en pan. Esta parte del Salmo 91 menciona una parte en la tentación. Siempre Satanás nublando la verdad de la palabra, torciendo las escrituras. Pero la palabra de Dios dice que Jesús soportó toda tentación. Jesús moraba, habitaba, amaba la presencia del Padre. La escritura dice que cuando él andaba y llegaba al huerto del Getsemaní, se apartaba para orar, buscaba un lugar para estar a solas, buscaba el momento de estar orando en comunión con Dios. Dice que cuando fue a escoger a los 12, pasó toda la noche orando y buscaba la comunión, buscaba la cercanía con Dios, buscaba con el Padre, buscaba eso. Cuando la escritura nos dice: Él te librará del lazo del cazador, nosotros debemos de entender eso. El cazador está buscando. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, como un cazador. El león, cuando usted mira los programas de Animal Planet, de National Geographic, el narrador ahí está diciendo: y ahí está el león, y va a provocar una estampida. El propósito de provocar la estampida es para que uno de toda la manada se aparte y allá lo busca. El propósito de provocar la estampida es para ver si alguno en su correr cojea, si está herido, para buscarlo, para ver si alguno se fatiga, se cansa y atacar a ese. La manada procura en su estampida meter al centro a este tipo de animales que están heridos, a los cachorros, a los becerros. Van corriendo, pero van buscando la manada, la forma de meter al medio a los más pequeños, a los más debilitados, a los heridos, y van buscando, y los más fuertes alrededor van corriendo, y cuando el león se va acercando, uno de los fuertes se voltea y le hace frente. Pero ese no lo dejan solo, vienen los demás. Pero cuando alguno de la manada, por alguna razón, se aparta, es ahí donde el león se lo come. Las heridas de la vida ocasionan debilidad. Las heridas, el trabajar contracorriente contra este mundo, nos dañan. Cosas que hablan, cosas que dicen, cosas que miran, van dañando la vida. No debemos de permitir alejarnos de la presencia de Dios. No debemos de permitir alejarnos de congregarnos. No debemos de permitir los más fuertes hagan el trabajo de la manada. Metan al centro al debilitado, al herido, al lastimado, al cansado. Métanlo al centro. Hagamos el trabajo para que habite al abrigo del Altísimo también. Pero a veces deliberadamente hay personas que van buscando el salirse y van mirando el bocado atractivo, van mirando la atracción del pecado, van mirando cómo se les acomoda, y el lazo está tendido, el cazador está esperando
Pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: tú eres mi escudo, mi fortaleza, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Dios lo librará del lazo del cazador. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios guarda, así como el mensaje del domingo pasado. Dios pelea por nosotros, envía su ejército, tiene cuidado de nosotros. Mas no debemos alejarnos del abrigo del Altísimo. Es muy cómodo dejar de orar, es muy cómodo a la carne, es muy cómodo dejar de venir a la congregación 1, 2, 3 o 4 o 5 domingos. Es cómodo. Algunos casos son entendibles, otros son porque se acomoda. Es cómodo. Aguas, aguas. El Señor cuida de nosotros, pero a veces uno se va saliendo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando los cristianos llegan al conocimiento de la palabra de Dios, algunos dicen: es que a uno lo tienen como preso. Es que yo, en vez de estar alegre con los estatutos de la palabra de Dios, me siento como preso. O sea, de todo lo quieren privar a uno. Me siento preso. Y nosotros hemos explicado: no es un cerco de prisión, es una valla de protección. No te salgas de esa valla de protección. Afuera está el lazo del cazador, está el enemigo esperando. No te salgas. No es un cerco de prisión, es una valla de protección, es una muralla de protección, es un castillo de protección. Es por eso que nosotros nos vemos así, donde el Rey se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Es una valla de protección, habita ahí, no te salgas. Está el cazador buscando, está el destructor buscando. Cuidado. Estamos viviendo tiempos difíciles donde es cómodo, pero debemos de tener cuidado. Cuando el verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí de la peste destructora habla tanto de algunas cosas como epidemias, como enfermedades, como ese tipo de cosas, pero aún así a veces Dios permita que seamos. Job tuvo lepra. Pero ¿cómo es que dice te librará de la peste destructora? Esa peste destructora o aquella enfermedad o aquellas cosas que a veces Dios permite que nos lleguen a las vidas de nosotros, son con el propósito de mostrar a otros hijos de Dios y mostrar al reino de las tinieblas que los verdaderos hijos de Dios siguen morando bajo la sombra del Omnipotente, y poder decir las palabras que dijo Job: aunque Él me matare. ¿Han leído esa parte? Aunque Él me matare, seguiré confiando en Él. Eso se llama fe. Eso se llama morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso se llama confianza en Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice en el verso 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vamos a estudiar ese verso 4. Hemos hablado de la tipología de la gallina que cobija a sus polluelos, pero leyendo también este mismo artículo que yo estaba estudiando para profundizar más acerca de la palabra de Dios, encontré un escrito que alguien decía: hoy quiero ilustrar a un águila. Hoy quiero ilustrar a un águila que, extendiendo sus alas, lo hace para protección de sus polluelos. Se necesita ser muy tonto para tratar de agarrar a uno de sus polluelos, para tratar de quitarle a uno de sus polluelos y arriesgarse a ese pico feroz y a esas garras feroces del águila. El águila está extendida, sus alas, su pico, sus garras, los polluelos abajo, protegidos. La fe en Jesucristo te ha convertido en un polluelo de Dios. Y Dios es más protector que cualquier águila real.
es más protector. Qué insensatez querer tocar a un polluelo que habita bajo las alas del Altísimo. Qué insensatez. Pero escuche algo, hay una triste realidad en esto que vamos a encontrar, que la Biblia nos muestra. Están las alas extendidas ofreciendo protección al pueblo de Dios. No todo el pueblo de Dios quiere entrar ahí, y se lo voy a demostrar con la Biblia. Mateo capítulo 23, verso 37. Ponga una señal en Salmos, ahorita volvemos. Mateo capítulo 23, verso 37. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. En algunas Biblias tiene un título esta parte de la escritura. ¿Cómo dice en su Biblia de usted? En el verso 37. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. ¿Por qué se lamentó? Vamos a leer y vea lo que dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y vea lo que dice al final. ¿Y qué? No quisiste. No quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta. No quieren. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. A mí me impactó el leer esto, el leerlo con cuidado, con detenimiento, este final del verso 37. ¿Cuántas veces he llamado a mi pueblo a que se cobije debajo de mis alas, que more debajo de mis alas? Pero no quieren. Jerusalén, Jerusalén, te he llamado para que te cobijes debajo de mis alas. ¿Cuántas veces te he llamado y no quisiste? Esto es impresionante, porque alguien pudiera decir: ¿cómo Jerusalén, el pueblo de Dios, desechó la protección de Dios? ¿Sabe algo? El mismo pueblo de Dios hoy en estos tiempos, la iglesia de Dios en estos tiempos, mucho pueblo de Dios no quiere entrar a la cobertura de Dios. Nada más quieren tener el Salmo 91 abierto como amuleto. Pero esto va mucho más allá del morar, del amar la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios, del desesperarte por la presencia de Dios. Va mucho más allá. Que sientas en tu corazón la necesidad de buscar la presencia de Dios. El tener un desespero en tu corazón por un momento en la presencia de Dios. El que te puedas sentir abrazado por la presencia de Dios. Que sientas la seguridad de la presencia de Dios. Va mucho más allá de eso. Pero hay quienes no quieren. No quieren. ¿Cuántas veces he querido yo cobijarte, pero no quieres? Te da flojera. No quieres. Hay uno más excelso que un águila real. Hay uno más hermoso que un águila real. Hay uno más precioso que cualquier águila real, que sus brazos extendidos hasta el día de hoy siguen ofreciendo cobertura y protección para sus hijos. Pero mucho pueblo de él no quiere. No quieren. Así como el Señor Jesucristo se lamentó ante el pueblo. Yo esta mañana meditaba en el Señor y platicaba temprano con el Señor y le digo: Padre, a veces somos muy ingratos, a veces no queremos. Y créame, el Señor taladraba mi corazón con su palabra, porque volteaba conmigo y me decía: aún tú. Ha habido veces
qué te has negado a mi protección, a vivir ahí? Es hermosa la palabra de Dios. Hay promesas de Él, por supuesto. Habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, conlleva un compromiso con Dios. Es muy diferente habitar en una morada a visitar una morada. Yo explicaba eso. El Espíritu Santo me llevaba. Si tú tuvieras una semana hermosa en el mejor hotel, en la mejor recámara, ¿anhelarías algún momento volver a tu casa? Le digo, sí. Y cualquier persona que salga de vacaciones, cualquier persona que haya estado aquí en algún momento de vacaciones, playa, comida, hoteles, lo que sea, llega un momento en que ya todos se miran y dicen, ya extraño mi casa. ¿Y tú? Yo también. Mi cama no será de marca o no será, pero es mi cama, es mi cuarto, es mi refugio, es mi hogar, es mi casa. Nada como. Y llegan, avientan la maleta y levantan las manos al cielo y dicen, mi casa, por fin en mi casa. ¿A alguno le ha pasado eso? Levante su mano. Mi casita, ahí moro. Lo mismo en la presencia de Dios. No todos quieren llegar a un momento de doblar rodillas y decir, mi morada, Señor, por fin estoy otra vez de rodillas ante ti. Mi morada, Señor, por fin estoy derramado otra vez delante de ti. Otra vez, Señor Jesús, tengo esta intimidad contigo, mi rincón especial, mi momento contigo, por fin otra vez, Señor. ¿Sabes quién lo anhela más? Dios. Él lo anhela. Pero a veces nosotros no lo anhelamos. A veces no. Es por eso que el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, conlleva un compromiso, un anhelo. Así como anhelas volver a tu casa cuando andas de vacaciones, así como anhelas volver a tu casa cuando estás en tu trabajo, así como anhelas volver a tu casa cuando fuiste a visitar a alguien y ya la esposa te empieza a hacer mensajes subliminales. Ya la esposa se quiere ir y hace como que le duele la cabeza, o como que se quiere dar un masaje, y ya el esposo entendió y dice, ok. O los hijos a veces voltean con la mamá y con el papá y con los ojos les, ¿qué pasó, hijo? ¿Te sientes mal? ¿Ya te quieres ir? No, papá, pero me quiero ir a mi casa. ¿Qué pasó, amor? ¿Te sientes mal? ¿Ya te enfadaste? ¿No te caen bien los hermanos? Sí, son bien lindas personas, pero ya estuvimos un tiempo. Vámonos a casa. Y entran a su casa. La casa donde con libertad abres el refrigerador y con libertad, de la misma manera, la presencia de Dios, con libertad entra a la presencia de Dios. Habitar, morar ahí. No levante su mano. ¿Te gusta a ti morar en la presencia de Dios? ¿Visitas o vives? Y si visitas, ¿cuándo fue la última vez que lo visitaste? Y si no vives, Jesús vuelve a decir, oh casa de oración Nogales, cuántas veces los he llamado para que moren debajo de mis alas como la gallina junto a sus polluelos. Los vuelvo a llamar, pero no han querido. Qué silencio, ¿verdad? ¿Le quieres dar un aplauso a tu rey?
El Salmo 91 no es un amuleto. Hace unos años atrás fuimos a visitar a un hermano en Cristo en Nogales, Arizona, que tiene una pequeña tiendita, y pasamos a saludarlo. Me llamó la atención ver una cartulina grande en la entrada de la puerta de su negocio con todo el Salmo 91. Entro y lo miro, y al entrar saludo al hermano. Me dice: ¿ya viste lo que tengo en la puerta? Sí, le digo, es el Salmo 91. Ahora sí, me dice, estoy muy protegido. Ven, le digo, siéntate. Es simplemente una cartulina, le digo. Es cierto que lo que ahí es palabra de Dios, y poderosa palabra de Dios. ¿A qué te refieres con que ahora sí te sientes protegido? Cuando los demonios se paren en la puerta de mi negocio, Satanás, y lean ahí, ¿van a caer para atrás o se van a ir? No, le digo. No es así como se retira Satanás. ¿Qué no? No, le digo. Abre tu Biblia en Santiago 4, del verso 7 al verso 8, y te voy a mostrar cómo es que Satanás realmente se retira. A ver, ábrala ahí. Cuando esté ahí me espera, porque yo no he llegado. Verso 7 y verso 8. ¿Está ahí conmigo? Dice: someteos pues a Dios. A ver, repita conmigo la palabra someteos. Someteos pues a Dios. ¿Qué entiende por someterse a Dios? Ok. Vamos a ver la forma como es que Satanás huye. No es por tener el Salmo 91, no. Es por el sometimiento a Dios. Someteos pues a Dios, y vea lo que dice enseguida: resistid al diablo, y él ¿qué? Aunque tú te sometas a Dios, te tengo una noticia: te van a seguir haciendo oposición. Pero la escritura del resistir aquí habla como hacer un pie hacia atrás, poner tus dos manos hacia el frente y hacer este tipo de fuerza. Que la única forma como vas a soportar la oposición de las fuerzas del mal es cumpliendo el primer punto del verso 7. ¿Cómo es el primer punto del verso 7? Someteos a Dios. Y luego el sometimiento a Dios te da la fuerza para resistir. El sometimiento a Dios te da la fuerza para resistir. Entonces viene como consecuencia una tercera acción. Alguien tiene que irse. Y ese alguien no es el sometido a Dios. Ese alguien no es el que está puesto ahí. Ese alguien que se tiene que largar es Satanás y las fuerzas del mal. Cuando el enemigo ve que hay alguien sometido a Dios, ¿le hará resistencia? Sí. Pero si aquel hermano o hermana se somete a Dios y permanece sometido a Dios, Satanás tiene que huir. Cuando Satanás llega a un hogar y nada más mira el Salmo 91 abierto, puede voltear con sus demonios. ¿Ya vieron que aquí hay alguien que cree que la Biblia es amuleto? ¿Ya lo vieron? Y todos los demonios ahí. Qué suave. A ver, vamos a observar a ver si el esposo trata a la esposa como a vaso frágil. A ver, vamos a observar si la esposa también es sumisa y obediente en el orden de Dios. A ver, vamos a observar si el hombre es íntegro y no anda viendo en la computadora cosas que no son a deshoras. A ver, vamos a observar si en el WhatsApp de la señora, a ver si no le reciben mensajes que no tienen nada que ver con su relación con su esposo. A ver, vamos a observar, a ver qué. Oye, aquí esto es un desastre. Esto me gusta de ir al diablo. Aunque le pongan
una Biblia abierta en el Salmo 91 cada 20 centímetros, no huirá. La única forma como va a huir el reino de las tinieblas es cuando ve que alguien no tiene el Salmo 91 en la puerta de su casa, alguien tenga incrustado en el corazón la palabra de Dios para poner por obra todo cuanto en ella está escrito, amando a Jehová su Dios, honrándolo a Él y poniendo por obra toda su palabra de Él. Entonces el reino de las tinieblas, y solo entonces huirá. Es por eso que hay mucho reino de las tinieblas que tiene su trono en la vida de los cristianos, porque han sido llamados a vivir bajo las alas del Altísimo y no quisiste. Has sido llamado a alejarte de las tentaciones y no quisiste. Has sido llamado a amar, a honrar a Dios, a respetarlo, a pedir perdón, a perdonar, a alejarte de las tentaciones y no quisiste. Entonces, cuando lo hagamos de la manera como Dios dice, la promesa de Dios te abrazará, te librará del lazo del cazador, te cuidará. No, la Biblia no es amuleto, hermanos. La Biblia no es amuleto. Esto suena más como a Walter Mercado y sus brujerías. No, la palabra de Dios es santa, es pura, es perfecta y está establecida para que los que verdaderamente quieran las bendiciones de Dios se sometan a la obediencia de la palabra de Dios. No visites la sombra del Altísimo. No visites, mora en ella. Anhela la presencia de Dios. Desea hablar con Jesús. Él está esperando. Batallo con las emociones, porque analizar que el Señor a veces lo dejamos esperando. Y no es el que me dé tristeza que diga, ay, pobrecito el Señor, lo dejaron esperando. No, me da tristeza a nosotros. Él es Rey, Él es Dios. Me da tristeza en nosotros como Jerusalén. Queremos la promesa del abrigo del Altísimo. Anhélalo, comprométete con Dios. Volvamos al Salmo 91. En el verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Sí, ¿a quién? A los que quieran. A los que quieran. ¿Y los que no quieren? Dios es caballero y respeta. Si no quieres, en su misericordia Él, en su soberanía te librará. Pero a veces nos deja que vayamos y demos tope de pared. Señor, es que yo te dije que no era el camino, pero tú estás de terco, estás de terca. Yo quiero cobijarte. Ahora, ese verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vamos a ver eso del escudo y la adarga. Los escudos en los tiempos antiguos, en los tiempos de guerra, eran de diferentes tipos, de diferentes formas de usarse. Había escudos metálicos redondos que los ponía en el brazo contrario al que se usaba la espada. Si el guerrero usaba la espada con la mano derecha, en su brazo izquierdo usaba el escudo, donde ponía ante el ataque de la espada, donde la flecha se veía venir en lo alto y ponía el escudo. Había escudos grandes que eran del tamaño de un soldado, que cubrían toda la persona, que eran usados también para los ataques a caballería,
Cuando la caballería atacaba, hacían una valla de soldados con los escudos al frente y ponían fuerza y posición. Y por encima del hombro del soldado, otro soldado tensaba una lanza. Cuando el ataque del enemigo en caballería llegaba, tenía que toparse primero con las lanzas y posteriormente había una valla de protección. Había escudos que hacían diferentes funciones. Había escudos que eran usados para el contraataque del enemigo a distancia. Y había escudos que eran utilizados para el contraataque a corta distancia, cuerpo a cuerpo. Adarga era un escudo, investigue, no me lo crea, era un escudo de madera que tenía doble capa de cuero. Ese escudo era utilizado para el contraataque a corta distancia, cuerpo a cuerpo. Cuando peleaban, mandaban la caballería, después mandaban la infantería, los de a pie. Cuando mandaban los de a pie, entonces salían los de adarga. Entonces salían los que ponían, eran cueros curtidos a cierto nivel de calor, eran cierto tipo de proceso que al quererlo penetrar con una espada, difícilmente penetraba el cuero. Eran escudos para a corta distancia y había escudos que eran protección a larga distancia. Cuando la palabra de Dios nos dice en el verso 4, escudo y adarga es su verdad, aquí nos está hablando de la protección de Dios, que es desde larga distancia, cuando te quieren atacar a larga distancia, y cuando alguien te quiere atacar a corta distancia. Aquí nos habla que Dios nos cuida en los ataques a larga distancia y a corta distancia. Escudo y adarga es su verdad. Todos sabemos quién es la verdad, ¿verdad que sí? Todos sabemos quién es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo está alrededor, enfrente, y cuida de los que le temen. Cuida de los que se acercan a Él. Cuida de eso. Cuida de nosotros. Cuida de sus hijos. Cuida de su pueblo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el poderoso que te va a cuidar aún de gente que te quiera atacar a larga distancia. En una ocasión alguien me preguntaba, pastor, ¿a un hijo de Dios le llegan las brujerías? Y otro hermano estaba ahí al lado mío y me dice, sí, sí le llegan. Y le digo, entonces tú estás diciendo, le digo, que el enemigo es más poderoso. Entonces tú estás diciendo, le digo, que Jesús tiene cuidado de nosotros. Le digo, así te quieren hacer brujería al otro lado del mundo, desde China a donde estén. Jesús te cuida a distancia. Para Él no hay distancia. Para Él no hay minimizar el poder. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos protege. Y si alguien quisiera hacerte un ataque a corta distancia, Él nos protege. Pero pastor, ¿por qué no protegió a Esteban? Lo apedrearon y ahí murió. ¿Sabe qué fue lo que protegió de Esteban? Su fe, su integridad, su confianza en Dios. Así como la protegió de Job. Aunque él me matare, dijo Job, yo seguiré confiando en él. Y Esteban, hincado, decía, no les tomes en cuenta este pecado. Y mirando los cielos abiertos, miraba al Hijo del Hombre y oraba. ¿Qué cuidó de él? Su fe, su integridad. Ya Esteban lo que decía, una piedrita más y llego a tu presencia, una más, con un peñascazo más, uno más y me voy a tu presencia, uno más y ya no te veré de lejos, una piedra más y estaré abrazado a ti, Señor. Estaré rendido a tus pies. Te voy a estar adorando. Voy a abrazarte, voy a besarte y voy a decirte en persona, gracias por todo.
Pero todos nosotros pudiéramos decir como Esteban: una más, lánzame una más. ¿De verdad? Bueno, ya estudiamos de eso el domingo pasado. Para poder decir eso, tenemos que habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, creer que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro escudo y adarga, que Él te protege del ataque a distancia larga y a distancia corta. Es Dios. Es por eso que nosotros salimos confiados y andamos confiados. Ayer en la mañana, antes de salir a la misión, quería yo prepararle un cafecito a mi esposa para decirle: mira, no te equivocaste con el viejo que te casaste, feliz aniversario, aquí te trae tu café. Pero se me acabó el gas. Y ahí ando a la carrera quitando el cilindro y ahí voy a comprar el gas. Y yo iba contento, gozoso por todo, las maravillas, por las bendiciones de Dios. Llevaba una alabanza en el carro. Llego y me bajo y digo: Dios lo bendiga, ¿cómo está? ¿Eres cristiano? Me dice. Sí, de los buenos y de los malos. Bueno, me esfuerzo por ser de los mejores. ¿Y usted? Ahí la llevo. Ok. Y empezamos a hablar. Anoche me dijo: hubo un enfrentamiento de sicarios aquí en la pura glorieta aquí de la Avenida de los Maestros. Pero se me hizo raro, dice, que dejaron las armas al lado y se agarraron con un machete. Wow. Hoy en la mañana hubo un enfrentamiento y hubo muertos. Al parecer alguien iba pasando en el momento y le toca una bala y muere. Híjole, que si anoche me hubiera tocado una de las, que si le hubiera ocurrido pasear ese aparatito que tienen ahí que escupe lumbre y me toca una. Que si el enfrentamiento hubiera sido ahorita y nos toca a los dos. Y le digo yo: gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios? Sí, los tiempos son de Dios. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir. Cuando se llegue el tiempo de morir, ¿usted está listo? No, pues prepárese, porque no sabe cuándo le va a tocar. Prepárese. ¿Pero qué no es Dios quien nos defiende y acampa alrededor de nosotros? Sí. Pero también en el antiguo tiempo hubo cristianos que fueron lanzados al Coliseo romano. También en el antiguo tiempo hubo cristianos, la historia dice, que fueron aserrados. Pero Dios nunca los abandonó. Soporta, hijo, un instante más y me verás tal cual soy. Soporta, hijo, y me verás cara a cara. Quizás te han dibujado a un Cristo rubio, ojo azul. Quizás te han dibujado uno más moreno que otro. Pero va a llegar el momento en que vas a decir: Señor, ¿así eres? Gracias. Y es ahí donde Dios guarda. Habitas al abrigo del Altísimo y aún te guarda. El que habitemos al abrigo del Altísimo no quiere decir que estamos exentos, que nunca nos va a pasar nada. Hay gente que dice: ora y lee el Salmo 91 porque ya vamos a agarrar la carretera. Para que no te ponches, para que no te choquen, para que no te truene el motor, para que no te pase nada. Ora el Salmo 91. Error, no es amuleto. No es. El Salmo 91 es confianza, que aunque te truene el motor, es confianza, que aunque te choquen, es confianza, que aunque esté agonizando tu hijo en el accidente, es confianza en Dios, que aunque haya muerto tu esposa o tu esposo en el accidente, es confianza en Dios. Eso es morar al abrigo del Altísimo. Y para lograr eso, tenemos que amar la morada de Dios. Porque si no, lo primero que vamos a hacer: ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y como hemos dicho, ¿y por qué no? O sea, ¿de qué privilegio gozamos? Soy hijo de Dios. También Esteban era hijo de Dios.
el Hijo unigénito de Dios, también padeció. Salmo 34, verso 7. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Ha sido comprobado por los estudiosos bíblicos que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, ¿a quién se refiere? A Cristo. Él es nuestro Rey. Siempre que la Biblia habla del ángel de Jehová, es Cristo. Ahora, leímos en el Salmo 91, verso 4, que dice: escudo y adarga es su verdad. Cristo es la verdad. El escudo y la adarga, el que te guarda, el que te protege y guarda nuestra fe, nuestra integridad, guarda. Cuando Él tenga bien guardarnos y guardarnos por un año más, gloria a Él. Pero cuando Él tenga bien decir, bueno, voy a explicar esto. ¿Cuántos estamos completamente entendidos que Dios es el dador de la vida? ¿Y cuántos estamos completamente entendidos que cuando Él quiere la recoge? ¿De verdad estamos enteramente entendidos en eso? Él es el que da la vida. Él es. Y cuando Él quiere, Él la recoge. ¿Estamos entendidos en eso? Así que cuando la recoja de ti o de mí o de un ser querido, alaba a Dios. Alaba a Dios. Acabo de ir a predicar hace poco a un velorio. El mensaje estuvo algo interesante, ¿verdad, hermano Trini? ¿Estuvo suave? Estuvo interesante. Dios guarda de nosotros, pero erróneamente creemos que Dios está obligado a librarnos de cosas que nos van a dañar físicamente por siempre y para siempre. Yo no sé en qué mente perversa sacaron eso, y cuando les pasa algo a los hermanos en Cristo, ¡ay, Señor! El miércoles sin más hablaba con una hermana: pastor, es que tengo artritis y me duele. Y en la otra congregación me dijeron que yo ya tenía que estar sana, que las enfermedades todas nada más las pone el diablo y que yo debo de estar sana. Y han orado infinidad de veces, pero no he sanado. Y se quebranta la voz de la hermana y me dice: ¿será que Dios a mí no me ama? Amada de Dios, te ama tanto el Señor. ¿Y por qué no he sanado? También amaba a Pablo y no lo sanó. También amaba a Timoteo y tampoco lo sanó. También amaba a Trófimo y tampoco lo sanó. O sea que todos esos están en la Biblia. Sí, Pablo está en la Biblia, Timoteo está en la Biblia, Trófimo está en la Biblia. Habla de enfermos, hermanos que se enfermaron, ahí están en la Biblia. No todos sanaron. La Biblia habla de un estanque en Betesda, en el Evangelio de Juan capítulo 5, donde yacía una multitud de enfermos y Jesús sanó a uno nomás. Eso no quiere decir que no los ame. Él sabe sus planes y propósitos y los tiempos. Sabe cuándo. Entonces me ama profundamente, hermana. Te ama el Señor. Ay, pastor. Ay, Señor, digo, tus predicadores, Padre. Salmo 34, verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿A qué distancia? A la que sea, desde lejos y de cerca. ¿Por qué? Porque sus polluelos están ahí, debajo de sus alas. Y el águila real, más excelso que un águila real, ahí está el cuidado. ¿De quiénes? Pues de los que quieren meterse al abrigo, pero no quiere meterse al abrigo del Altísimo, pues lo va a alcanzar una cirrosis hepática,
no quiere meterse al abrigo, te va a alcanzar el lazo del cazador. ¿Qué andas haciendo mirando los videos que no debes de ver? Señor, aquí estoy. Hace poco hablamos con una hermana en Cristo llorando y me dice: pastor, hable con mi viejo. Todos los días me decía: el Señor me quiere orando a las 2, 3 de la mañana, y para tener privacidad me meto allí en el cancelito del baño. Y ahí pasaba un tiempo que me levanto al baño y lo veo adentro del cancelito del baño. Ay, el viejo está orando por mí. No, el tremendo estaba sentado con varias revistas pornográficas. Estaba tan sumergido en eso que no se dio cuenta que su esposa estaba atrás. Y el que diga que está firme, mire que no caiga. Debemos de amar a Dios, de honrar su presencia, pero también debemos de decir las cosas. El día de ayer íbamos preocupados porque íbamos un poco tarde a la obra, a Hermosillo. Normalmente salimos de aquí 9:30, 10 de la mañana. Ayer salimos a las 12:05. Se durmió el pastor. Ya habíamos echado todos algo y estaba un carro con 5 personas. Oiga, el vidrio fulano de tal, que no sé qué. Mire, oiga, nada más consulte el precio. Ok, le digo de rapidito y marco a algún proveedor. Oye, así. La persona me responde: hermano, no podemos ayudarle con ese cristal, está demasiado caro. Hermano, en ese tipo de casos, usted es el que nos ayuda a nosotros, usted es el que nos los consigue más económico. Ok, gracias. Hermano, me dice: ¿eres cristiano? Sí. El hombre rompe en llanto. Tuve una lucha para pararme aquí. Yo no quería pararme aquí. Yo no quería pararme aquí. Pero al pasar por aquí, el Espíritu Santo me dice: párate aquí, te voy a hablar. Párate aquí, te voy a hablar. Y de repente el Señor me empieza a dar una palabra para este hombre, una palabra específica en una área. Y me empieza a dar, el hombre empieza a romper en llanto, pero de una forma quebrantado de corazón. Levantaba sus manos y el hombre lloraba delante de Dios. Y me decía: Señor, y decía él: Señor, cuánto me amas porque me has traído. Y entonces se baja su esposa y empieza a orar por él también. Se baja otra hermana y empieza a orar por él. Llega mi esposa y le digo: vente, mi amor, vamos a orar. Y empezamos a orar por él. Y estábamos orando por el hombre ahí en la calle. Y le digo: es que Dios te ama, es que Dios tiene cuidado de ti. Hombre, busca a Dios. Hombre, entra a la morada del Altísimo para que estés bajo la sombra del Omnipotente. Hombre, busca la presencia de Dios. Es que mi matrimonio, es que quieres ver cosas diferentes. Le digo: te voy a decir lo mismo que he dicho en la congregación. ¿Quieres ver cosas diferentes? Sí, por favor, gritaba. Haz cosas diferentes. ¿Quieres seguir viendo lo mismo? Sigue haciendo lo mismo. No, decía. Quiero cosas diferentes. Entonces haz cosas diferentes. Entra al abrigo del Altísimo, entra a la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador. Él tendrá cuidado de ti. Él te bendecirá, Él te fortalecerá. Sométete a Dios, hazle frente al enemigo. El enemigo va a huir de ti. Pero es que ya me dijeron que nada más atar al diablo. No, no es así. La forma es: sométete a Dios, obedece a Dios, ama la presencia de Dios, entra al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces gozarás de la promesa de Dios. ¿Por qué andan ofreciendo una promesa que Dios no prometió? Nada más me dijeron: tú declara un matrimonio bendecido, tú decláralo, ato todo pleito matrimonial, amarro al diablo. Ok. ¿Y te ha funcionado? No. Pero la culpa de todo es el diablo. No toda la culpa es del diablo. El diablo pone una puerta,
Dios te pone otra, tú decides cuál abres. Eres tú quien decides cuál abres. Tú decides. Él habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Los defiende, nos guarda. Pero es cuando alguien quiere. ¿Cuántos quieren entrar a la sombra del Omnipotente? Bueno, Él es el que va a decidir. Él es el que va a ver quién sí entró. Él es el Señor. Porque aquí podemos tener cara de yo no fui. Aleluya. Pero a lo mejor no entramos a la sombra del Omnipotente. Salmo 91 para finalizar. Esta es la primera parte. El próximo domingo vamos a estudiar la parte número 2 del que habita al abrigo del Altísimo. Salmo 91. Verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno. ¿Ha conocido usted gente que en el día son bien bravucones? ¿Ha conocido usted incluso hombres que en el día son hasta ásperos con sus esposas? Pero nomás se llega la noche. Ya ve que se empezaron a reír por ahí. Nomás se llega la noche. Qué recobardes son. Y nomás anda viendo bultos. Y es que algo se mueve. Y es que el bulto. Es que lo vi. Es que la cobija. Es que me la jalan. La mano peluda. Es que esto. Es que tu conciencia. El terror nocturno. El miedo es en la noche cuando da más. En el día bravucones. Y hay tal esposa a veces, porque en el día es resto áspero con ella. Ya se oscurecerá, mijito, y me vas a pedir que te acompañe al baño. Ya se oscurecerá, vieja, puedes prender el foco. El plebe, que no es de Sinaloa el plebe, también los peces de Sinaloa nos dan miedo en la noche. El terror nocturno, mire, de esto vamos a hablar el próximo domingo. De ahí del verso 5 para adelante vamos a hablar, que Dios nos permita. Nada más voy a leer del verso 1 otra vez al verso 4 para finalizar y para orar y para entender lo que es habitar al abrigo del Altísimo. ¿Dios pelea por nosotros? Sí. ¿Dios tiene cuidado de nosotros? Sí, pero no todos quieren, no todos aman, no todos anhelan la presencia de Dios. Por eso es que el Señor dijo en una ocasión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Es una verdad que Dios nos protege? Sí. ¿Él nos quiere proteger? Sí. Está esperando y hace una vez el llamado. ¿Quieres ver cosas mejores? Entra al abrigo del Altísimo. Enamórate de la presencia de Dios. Bueno, ¿qué tanto haces con la novia?, le pregunta la mamá, el papá al muchacho. ¿Qué tanto hablan? De nada, ya nomás nos estamos viendo uno con otro, pero me siento tan a gusto porque la amo. Mira, con Dios, amar su presencia, estar ahí, no. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.